después de la elección ya no hay que seguir jugando con bandas, porque eso es como cuando están desatadas las expectativas en contra, no puede haber ninguna herramienta de contención artificial. El error fue no haber liberado el tipo de cambio cuando se podía. ¿Cómo se sale de esta situación entonces? Porque si no estuviera el techo de la banda, y bueno, el dólar seguiría como siguió hasta ahora, desde que Caputo dijo comprá campeón, no te la pierdas, estaba en 1200. A mediados de junio estaba en 1150, llegó a tocar ese piso y fue subiendo. Hay algún corrimiento a precio que estamos viendo, pero no. Pero el problema acá ahora parece ser el propio techo de la banda, Sí. que lo obliga al Banco Central. Hoy está ofreciendo $1.000 millones en el techo de la banda. Entonces, ¿cómo se sale de esta situación? Porque todavía quedan, ¿cuánto, Martín? 27 jornadas, días hábiles, 28 días hábiles hasta la elección. Y todos saben que después de la elección, cualquiera sea el resultado, habría que ir a otro esquema cambiario o hay posibilidad de sostener esto. No hay posibilidad de sostener el esquema cambiario ni a corto ni a mediano plazo. La pregunta es si la habilidad de manejar los instrumentos que existen, las reservas que existen, que significa usar las reservas del Fondo Monetario, eh, paran la corrida porque la gente se asusta, porque si alguien dice, bueno, tenemos, digamos, hay unos 6.000 millones de dólares de reservas líquidas. O sea, eh, el tema es, yo no puedo decir eh, si esto dura hasta las elecciones sin tener que hacer algún ajuste en el camino, como una flexibilización de la banda. Me produciría una gran, digamos, consternación que la intervención sea a través de futuros y terminemos acumulando deudas contingentes a través de esto, que después eh, yo no veo un problema grave, porque imaginémonos, A ver, saquemos el tema del timing hasta las elecciones, porque eso no lo puedo juzgar. Confío que a lo mejor, en el mejor de los casos, la capacidad de intervención va a permitir que lleguemos a eso. Después de eso, no es o sea, la simple liberación del tipo de cambio, el hecho de considerar que debido al estancamiento de la economía que se recuperó, pero se paró, estamos viendo que el traslado a precios no es muy grande, es un poco de inflación temporaria que se acelera y que de paso ayuda, incluso en el tema fiscal, que es el que estaban discutiendo, o sea, mm, porque, digamos, hay margen para hacer ciertos aumentos nominales. Va a haber algo de licuación si se acelera la inflación, pero fundamentalmente va a bajar la tasa de interés. El interés de la deuda de corto plazo es un gasto público. mm. Hoy medio escondido porque, digamos, por la capitalización de las letras y demás, pero la deuda se acumula al margen de cómo se contabilice. O sea, una baja importante de la tasa de interés que solo se consigue con sinceramiento cambiario y con reversión de las expectativas, estas unidireccionales del tipo de cambio, es una reducción del gasto que permite que otros gastos puedan aumentar sin que el déficit fiscal se desmadre. Y si aumenta, tampoco es el fin del mundo, porque el tema del equilibrio fiscal no es un tema de que los números den siempre cero y poder todos los meses decir hubo superávit. Es una cuestión de, eh, su- de superávit o de equilibrio fiscal sostenible a largo o a mediano plazo, ni siquiera bueno, mediano plazo en Argentina es un año. Y eso simplemente se logra no solo bajando la tasa de interés, sino porque al haber recuperación económica, va a aumentar la recaudación impositiva. Es decir, no es que tengamos que atarnos cada vez más a reducciones de gasto o de gasto social mínimo. Por supuesto, hay que hacer reformas estructurales que solucionan los problemas
que hay, por ejemplo, en la invalidez, por Mm. ejemplo, en el sistema jubilatorio. Hay que ir a un sistema donde se distinga la pensión asistencial de la vejez y donde se corrijan los abusos que hay. Todo eso es algo que todos los partidos políticos deberían apoyar porque hacen a un buen manejo fiscal. Pero a mí me parece que el gobierno ha pecado de excesivo dogmatismo, de falta de pragmatismo, de falta de cintura política, falta de picardía. Es decir, ¿para qué generar una discusión tan grande que nos hace perder Mm. elecciones sobre monedas cuando sabemos que hay un ajuste por venir eh, que, que va a permitir que las cuentas cierren? Y sí, van a cerrar porque va a haber un poco de licuación, pero digo, el ajuste fiscal fue por licuación en su mayoría, no tanto por El ajuste que dice que hay por delante todavía es el de la liberalización cambiaria, digamos, que inicialmente claro, la liberación cambiaria aumenta nadie la sabe dónde se va a recaudación. estabilizar el dólar, pero si funciona, obviamente va a ser un dólar más alto que este, pero en algún Claro, momento ese dólar, si genera confianza y empieza a equilibrarse los flujos de la cuenta externa y empiezan a comprar reservas, ese claro. dólar tendría que estabilizarse en un dólar más bajo que el overshooting inicial. Claro, eso por un lado, pero por otro lado, para el que dice no, lo fiscal es intocable, no nos vamos a mover un centímetro porque ese es el ancla y qué sé yo, Sí. uno tiene que decir, lo fiscal es endógeno de un montón de cosas. Por ejemplo, eh, si el tipo de cambio se sincera, baja la tasa de interés. Eso es una reducción del gasto fiscal. Si se acelera temporariamente la inflación, licúa todos los gastos que son licuables, un poquito, ¿no? Como la licuación que hubo antes, pero ayuda, digamos, en el proceso de que las cuentas fiscales cierren. O sea, no se puede pensar en un nominalismo a ultranza cuando todavía la inflación va a estar en un nivel mensual, no cero, sino mayor y temporariamente mayor Le, que cero, ¿no? le hago la última. ¿No? En ese esquema, ¿no? Donde algunos dicen, bueno, todavía el gobierno tiene una válvula de escape que es la flotación cambiaria, justamente, a diferencia de otros experimentos en el pasado que terminaban en crisis muy abruptas, crisis de balanza de pagos, crisis cambiarias. Acá no tenés tipo de cambio fijo. Además de tener equilibrio fiscal o todo eso, la diferencia es que no tenés tipo de cambio fijo, no estás obligado a defender un tipo de cambio que lo que acumula es pérdida de reserva del Banco Central y en última instancia expectativas de devaluación todavía mayor. Eso es cierto hasta el día de hoy, que llegaste al techo de la banda. Entonces, Exacto, la, sí. la pregunta es, eh, ¿le conviene al gobierno seguir manteniendo la olla a presión con todos los días que faltan o tiene que ir viendo atentamente si esto que usted dice, y no solamente usted, sino que hoy creo que gran parte Sí, sí. de los economistas plantean que tiene que haber una liberalización del tipo de cambio, que no puede haber un esquema de tipo de cambio fijo, eh, si le conviene de alguna manera ir pensando en alguna salida previa para no generar un efecto traumático posterior, digamos, ¿no? Que es Claro. cuanto más tengas que defender el tipo de cambio actual, menos confianza vas a tener después en la liberación posterior, ¿no? Bueno, ese es el pragmatismo. Hoy la posibilidad de que haya una corrida y el tipo de cambio, haya una corrida cambiaria espectacular y el tipo de cambio salte un montón y por eso se pierdan las elecciones, eh, eso no existe. O sea, con solo manejar los instrumentos, inclusive flexibilizando la banda cambiaria. Si faltan 4 semanas o sea, es totalmente posible con las reservas que existen, con las tasas de interés tan altas que están y con un poquito más de, flexibilización en las bandas, llegar a la elección sin que la inflación se haya descontrolado de nuevo, porque el pass-through es bajo y no va a haber
inflación que llegue a 2000 ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Eso se puede lograr. Después de la elección, ya no hay que seguir jugando con bandas, porque eso es como cuando están desatadas las expectativas en contra, no puede haber ninguna herramienta de contención artificial. Ahí hay que eliminar totalmente lo que queda del cepo, hay que decir el tipo de cambio, vamos a un sistema de tipo de cambio totalmente libre, vamos a dejar que se estabilice y vamos a garantizar, va a haber que ser creíble en que no va a haber nuevos controles de cambio. Ahora, por supuesto que también podrían llegar a la banda volviendo a reintroducir el cepo, digamos, a las elecciones volviendo, pero eso sería, eh, ya no creo que ni siquiera entre. Perder toda la Sí. reputación, digamos. Bueno, han tratado de controlar el rulo, porque el rulo era lo que hacía que no hubiera realmente un tipo de cambio paralelo, pero ahora volvió a haber una prima porque, o sea, hay idas y venidas, ¿no es cierto? Algunos Mm. dicen fue un error haber liberado el cepo para las personas. Yo creo que el error fue no haber liberado el tipo de cambio cuando se podía. Y hoy estaríamos mejor, pues se hubiera corregido todo este tema de las reservas, del atraso cambiario, Es lo etcétera, que ¿no? planteaba usted en el segundo semestre del año pasado, cuando la Sí, economía empezó a recuperarse y el Banco Central tenía reservas, ¿no? sí, exactamente. Había recuperado fuertes reservas.